A lo mejor podían prender otras luces, hay muy pocas luces parece. Algunos los veo, a otros como árboles, dijo uno. Que ve, le dijo que soy un ciego que había sanado, dijo, no, veo como árboles. Dijo. Para acá, dijo, se puso a orar otra vez por él. Mire, quiero empezar, que Dios le bendiga. Se puede reír, ríase nomás. Quiero empezar compartiendo con usted algo que leía por ahí, ya que me pareció muy interesante, como para llevarlo después a lo espiritual. Que hay un hecho que nos enseña la misma naturaleza. No sé si le había compartido antes esta ilustración, pero me gustó mucho. Hoy día la leía y la podía llevar a una palabra que Dios puso allí en mi corazón. Y es que hay un hecho que nos enseña la misma naturaleza, que nos enseña nuestro mismo cuerpo. Un hecho que muchas veces nos parece tan normal, pero que por causa de eso, por parecernos tan normal, no le damos el suficiente valor como deberíamos dárselo. Y eso es la capacidad que tiene nuestro ojo, que tiene nuestra vista, que tienen nuestros ojos, la capacidad que ellos tienen. Sí, la capacidad que tiene nuestra vista de ver en medio de la oscuridad. Dígame si esa no es una capacidad buena. Cuando de repente se apagan las luces, a lo mejor sí, no vemos con tanta claridad, pero sí podemos ver algo, ¿cierto? Ligerito la vista como que se adapta a esa oscuridad y usted ya no ve tan oscuro, sino que ya puede ver, no con normalidad, pero ya puede ver las cosas, puede ver el lugar. ¿Y sabe por qué es posible eso? Porque resulta que las pupilas, que esa área negrita que tenemos enfrente de nuestros ojos, es la que permite que la luz entre allí, entre a nuestros ojos. Esta parte negra del ojo, la pupila es la que permite que la luz entre allí. Y basta solo un poco de luz para que las pupilas aumenten su tamaño y una de las células más sensibles que tenemos en nuestros ojos pueda captar esa luz. Y hacer posible el poder ver en medio de la oscuridad. Mire qué importante, algo tan pequeño, pero al estar allí, al estar en la oscuridad, basta solo un poquito de luz para que las pupilas aumenten su tamaño y una de las células más sensibles que tenemos en nuestros ojos puedan captar esa luz en medio de esa oscuridad y hacer posible el poder ver en medio de esa oscuridad. ¿Y sabe algo? Esta maravilla que Dios también hizo en nuestro cuerpo nos trae una enseñanza muy práctica para descubrir, y es el cómo mantener nuestra fe en tiempos difíciles, cómo mantener nuestra fe, la claridad en tiempos que no son muchas veces adversos, en tiempos que son oscuros para nosotros. Mire qué importante esto. ¿Por qué le decía que esto lo llevaba a lo espiritual? Porque usted y yo necesitamos ver no cuando todo está claro. Cuando todo está claro está todo bien, usted camina con tranquilidad, confiado. Pero ¿qué pasa cuando vienen tiempos oscuros? ¿Cuáles son esos tiempos oscuros? Los tiempos de adversidad. Esos tiempos en donde usted dice, pucha, no sé, no entiendo nada, no sé por qué me pasa esto. Son esos tiempos cuando usted dice, no veo salida, ¿cómo salgo de esto que estoy viviendo? ¿Cómo puedo encontrar la salida a este problema? ¿Cómo puedo encontrar la solución a esto que estoy enfrentando? Esos son tiempos oscuros, tiempos adversos. Y esta maravilla que Dios hizo en nuestro cuerpo nos trae esa enseñanza práctica para poder descubrir el cómo mantener nuestra vista en esos tiempos difíciles, en esos tiempos oscuros. Porque ya les he dicho que todos enfrentamos situaciones adversas en nuestra vida, siempre las vamos a enfrentar. Yo le contaba los otros días lo del cerro, se robaron los cables, se cayó la radio, no puedo subir libremente para arriba, más hacia arriba del cerro porque está tomado el cerro, me amenazaron. Le contaba yo, más encima al otro día llovía, más encima venía estas fechas, ¿cierto? El Huechupanchu que le llama el Año Nuevo, ¿cierto? Mapuche. O sea, eran muchas cosas que venían. Y yo decía, pero ¿cómo una tras otra si no voy? Se cortó la luz, mañana si llueve llegan a dar la luz, ¿cómo subo? No puedo subir. O sea, hay tiempo en donde usted se sienta así como rodeado de problemas. Porque ya le he dicho que todos enfrentamos situaciones así. Todos enfrentamos momentos oscuros. Todos enfrentamos momentos de mucha o de gran oscuridad muchas veces en nuestra vida. Momentos los cuales conocemos como días difíciles.
Esos son los momentos oscuros, esos días que usted dice, no, para mí hoy día fue un día que no quiero ni siquiera acordarme, un día difícil. Momentos, situaciones que tratan de hacernos flaquear en la fe. Porque ¿quién nos flaquea en la fe cuando tienen un montón de situaciones? Situaciones que llevan a muchos a pensar muchas veces que Dios ya no está como de nuestro lado. Uno dice, ¿por qué tantas cosas? ¿No le ha pasado a usted que de repente se encuentra con alguien y le dice, oiga, pero ¿cómo será que Dios está conmigo, me escucha? Porque mire todos los problemas que tengo. Yo me topo con mucha gente así a diario. Momentos, situaciones que tratan de hacernos flaquear en la fe. Situaciones que llevan a muchos a pensar que Dios ya no está de su lado. O que Dios ya no le interesa escucharlos. Porque muchas veces son situaciones en las cuales ya no vemos salida a nuestros problemas. Son días oscuros, diga conmigo, días oscuros. Claro, en donde usted ya no ve salida. En donde queremos ver una salida y todo se ve igual, todo es oscuro, no podemos ver una salida. Porque muchas veces son situaciones en las cuales ya no vemos salida a nuestros problemas. Son días oscuros, días en donde muchas veces se pierde la fe. Días en donde muchas veces se desmaya o se pierde la esperanza también. Hay mucha gente que dice, pastor, yo ya no sé qué creer, se aguó la fe, se debilitó a causa de esas situaciones difíciles, esos días oscuros. Pero ¿sabe algo? Así como lo enseña nuestro cuerpo y nuestro Dios que creó nuestro cuerpo, lo que usted y yo debemos hacer en esos días difíciles, lo que usted y yo debemos hacer en esos días oscuros, es abrir las pupilas de nuestro corazón y de nuestra mente. ¿Sabe para qué? Para aferrarnos a la luz de Dios. Es abrir las pupilas de nuestro corazón y nuestra mente para aferrarnos a esa luz, a esa claridad que Dios trae por medio de su palabra a nosotros. Así como las pupilas a través de un poco de luz se amplían, crecen, se aumentan, se agrandan para poder captar esa luz y poder ver. Usted y yo debemos abrir las pupilas del corazón y de la mente para aferrarnos a la luz de Cristo. Porque en vez de llenarnos de temor, en vez de llenarnos de miedo, o en vez de llenarnos de incertidumbre o de queja, mejor aferrémonos a la luz de Dios. Aferrémonos a su palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Aferrémonos a eso. Cuando ya no vemos nada, cuando todo está oscuro, cuando todo es contrario, aferrémonos a la palabra de Dios, porque ella traerá claridad a nuestro corazón y a nuestra mente. Ella traerá claridad en esos momentos oscuros, en esos días difíciles, en esos días en donde parece, hermano, que no se ve salida en medio de lo que enfrentamos. Aferrémonos a la luz de Dios. Aferrémonos a sus promesas. Aferrémonos a la luz de sus maravillosas obras y a la luz de sus gloriosos hechos. Hechos con nosotros. Porque en cuanto Dios ha obrado en todos. Cada día Dios obra en su vida y en la mía. Cada día, aunque usted no lo vea, si usted respira porque Dios lo permite, porque así a Dios le ha placido, es porque Dios ha renovado su misericordia sobre nosotros. Porque lo peor que podemos hacer en días oscuros es cerrarnos a Dios. Hay gente que se cierra a Dios, dice, no, yo no quiero nada con el Evangelio, yo no quiero nada con el Señor, como si Dios fuera el culpable de los problemas. Hay gente que cierra el corazón a Dios, que se cierra a lo que Dios quiere hacer, a lo que Dios quiere llevarlo, a lo que Dios quiere guiarlo. Lo peor que podemos hacer es eso, es cerrarnos a Dios, es cerrarnos y olvidarnos de sus promesas en esos tiempos o en esos días oscuros o en esos días difíciles. Lo peor que podemos hacer, hermano, es olvidarnos de sus promesas. Es olvidarnos de lo que Él ha hecho a nuestro favor. Porque cuando vienen esos días oscuros, nosotros nos olvidamos de todo lo que Dios ha hecho con nosotros. Porque si nos acordáramos de lo bueno que ha sido Dios, hermano, nosotros seguiríamos avanzando. Le abriríamos el corazón a Dios para que Dios nos alumbre en medio de esas situaciones que enfrentamos, porque sabemos que Dios algo va a hacer en medio de ese tiempo. Pero porque nos olvidamos nosotros de lo que Dios ha hecho con nosotros, cerramos el corazón a Dios. Cerramos las pupilas de nuestro corazón. Cerramos las pupilas de nuestra mente. ¿Y sabe por qué? Porque cuando olvidamos todo eso, eso es lo peor que podemos hacer, porque eso nos hace desmayar en la fe. Eso es lo que nos hace desmayar en la fe cuando tú cierras las pupilas de tu corazón y de tu mente en los momentos difíciles, en los momentos oscuros, cuando tú los cierras a Dios.
Por eso es importante saber en dónde tenemos puesta nuestra mirada. Eso es un principio que usted y yo como hijos de Dios debemos tener claro. En dónde usted y yo tenemos puesta nuestra mirada. ¿Sabe por qué? Porque días difíciles, oscuros vamos a tener siempre, días malos vamos a tener en nuestra vida. Y es en ese día malo en donde tú y yo tenemos que saber en dónde está puesta nuestra mirada para que ese lugar o en esa persona de Dios en la cual tenemos puesta nuestra mirada nos pueda alumbrar, escúcheme, en medio de esos momentos oscuros. Por eso es importante saber en dónde tenemos puesta nuestra mirada y en dónde tenemos puesta nuestra fe también. Porque si hay algo de lo que tenemos que tener cuidado, eso es de lo que vemos. Porque es lo que vemos, escúcheme, lo que nos lleva a ese tiempo de oscuridad. Es lo que vemos, es lo que nos lleva, escúcheme, a ese tiempo en donde usted dice, ¿y qué hago ahora? Es lo que vemos, acuérdese que todo lo que vemos, esa es una realidad. Decíamos en el mensaje pasado, es una verdad. Y ese vio, ¿qué es lo que vio? Que los rodeaban. Sí, guerreros, gente de a caballo, carros de guerra. Pero cuando va Eliseo no sale a mirar lo que ve Giesi. No salió a mirar lo que había, era una verdad. Habían enemigos, estaban rodeados, sí. Pero Eliseo, escúcheme, sabía que había una verdad, pero él tenía otra verdad, que era la verdad espiritual, la verdad de Dios. Por eso él no sale a mirar, acuérdese el mensaje el domingo, él no sale a mirar afuera, sino que mira a Giesi y le dijo, ven, voy a orar por ti. Y cuando ora en una dirección, le dice, Señor, ábrele los ojos para que él vea. Y Giesi no era ciego, venía recién con la noticia de que habían carros de guerra, gente de guerra rodeándolos. Entonces, ¿de qué vista estamos hablando? De la vista espiritual. Claro, de eso estamos hablando, escúcheme, de la visión de Dios en usted y en mí para poder ver lo que Dios quiere que veamos. Eso fue lo que vio Eliseo. Ábrele los ojos para que vea, para que, ¿qué cosa? Para que él pueda ver que los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Porque si hay algo de lo que tenemos que tener cuidado, le decía yo, es de lo que vemos. Por eso dígale al de su lado, cuidado con lo que ves. Claro, dígale, cuidado con lo que ves si quieren mantener la fe en los tiempos difíciles. Porque eso es lo que nos detiene. Eso es lo que nos debilita, es lo que vemos. Eso es lo que de alguna manera, escúcheme, debilita nuestra fe en los tiempos difíciles. Pero ¿qué pasa si saco la vista de lo que veo y la enfoco en el lugar correcto, en Dios, en las promesas de Dios? Si la enfoco ahí, voy a saber que el que está conmigo es más grande que esos tiempos que estoy viviendo. Tiene más poder que aquello que viene en contra, que aquello que tengo enfrente. Por eso, si queremos mantener la fe en los tiempos difíciles, tenemos que tener cuidado con lo que estamos viendo, a lo que le estamos dando lugar. Porque escuche como dice David. Él dijo, ¿cuándo o hasta cuándo me tendrás olvidado? Le dijo a Dios. Porque en algún momento puso su mirada en las situaciones, pues los problemas que vivía. Si en la Biblia encontramos mucha historia, los hombres de Dios todos pasaron por aquellas situaciones como las pasamos usted y yo. David le dijo, ¿hasta cuándo me tendrás olvidado? Y él habla así al Señor. ¿Por qué? Porque eran tantas las situaciones que vivía David y que enfrentaba que llegó a pensar que Dios se había olvidado de él. David, el que tenía el corazón conforme al de Dios, al que Dios lo mandó ungir desde niño, el que lo puso como rey de Israel. También le dijo al Señor, ¿hasta cuándo me tendrás olvidado? También pensó en algún momento que se quedaba solo. Por eso medite, si David pasó eso, ¿cómo no lo vamos a pasar nosotros? Eran tantas las situaciones difíciles que este hombre llamado David enfrentaba que llegó a pensar que Dios ya no lo miraba. Eran tantas las situaciones que enfrentaba que llegó a pensar que los ojos de Dios ya no estaban con él, ya no estaban puestos en él. Y no le pasa a usted de repente que cuando tiene tantas situaciones, de repente como que uno cuando va a orar le dice, Señor, por favor, mírame. Literalmente hablamos como David, oramos pensando que Dios sacó la vista de nosotros. Por eso él dice a Dios en el Salmo 13, Señor, ¿hasta cuándo vas a olvidarme?
David le dice a Dios: ¿cuánto tiempo más me ignorarás? ¿Cuánto tiempo más seguiré angustiado, Señor? ¿Cuánto tiempo más sufriré esta pena? David le dice a Dios: ¿cuánto tiempo más mis enemigos se van a creer más fuertes que yo, Señor? David le dice a Dios: Dios mío, mírame, respóndeme, devuélveme la luz a mis ojos. Yo le leo otra versión, ya voy a leer la Reina Valera. Le dice: Señor, respóndeme para que mi enemigo no piense que ha triunfado y se alegre de verme derrotado. Salmo 13, 1 al 4 dice así en el nombre de Jesús: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Alumbra mis ojos. Dame claridad en esos momentos oscuros. Dame claridad cuando no puedo ver la salida. Dame claridad cuando parece, Señor, que todo viene en contra mía y no veo nada bueno sobre mi vida. Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, le dice. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. 4 dice: para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara, cayera, me rindiera, me detuviera, dejara de servir, de persistir. Todo lo que David está diciendo en estos versos del Salmo 13, hermano, nos deja ver o nos muestra que David se encontraba en días oscuros. En días así como usted y yo muchas veces nos encontramos también, o a lo mejor llegamos a la casa del Señor el día de hoy. Días oscuros, días difíciles, días en donde muchas veces no vemos salida, días en donde muchas veces viene un problema acá, viene otro problema allá, viene otro problema allá, no sale de eso y siguen llegando más. Es como le decía el domingo, llegan como en combo, en 2 por 1, pague 1, lleve 4. Porque así llegan los problemas. Usted no los pide, pero llegan en combo, llegan en lote. Tocó uno su puerta, entró a su casa, todavía no cierra la puerta y dice: permiso, venimos más. Así llegan los problemas cuando llegan a nuestra vida. Así llegaron los problemas. ¿Se acuerda decir el mensaje pasado a Eliseo? Todo porque Dios le hablaba, le revelaba lo que el rey de Siria planeaba en contra de Israel, en contra del pueblo de Dios. Y él se lo daba a conocer al rey de Israel y al pueblo, y el pueblo se preparaba y así no podían pillarlo. ¿Y qué hace el rey de Siria? Envía todo un ejército, carro, a arrestar, a apresar al hombre de Dios. ¿Y cuándo lo envía? De noche. ¿Cuándo lo envía? Cuando él no se dio cuenta. Cuando llegaron todos los problemas y lo rodearon, cuando él menos lo esperaba. Por eso es que cuando el criado sale, ¿qué es lo que se encuentra en la mañana? Con un montón de problemas enfrente que los rodeaban. Como muchas veces nos levantamos, usted y yo nos encontramos sin esperar, usted y yo, lo que nos toca enfrentar o lo que tenemos enfrente. David se encontraba en días oscuros, así como quizás usted también se encuentra el día de hoy. Días oscuros en donde muchos piensan que Dios se olvidó de nosotros. En donde muchos piensan o muchas veces le preguntan a Dios el por qué se olvidó de nosotros en medio de esa situación que nos cuesta tanto poder vivir, pasar, atravesar. El por qué se olvidó de nosotros en medio de la enfermedad. O el por qué se olvidó de nosotros en medio de esa crisis familiar, en medio de esa crisis con los hijos, en medio de esa crisis económica, en medio de esa crisis de salud. ¿Cuántas veces le decimos al Señor: ¿por qué te olvidaste de mí, Señor? Días oscuros en donde le preguntamos a Dios: ¿en dónde estás tú, Señor? Hay días así en nuestra vida. No crea usted que en algún momento yo no habré orado así también. También me he tocado orar y de repente me doy cuenta en la oración y digo: ¿cómo estoy orando? ¿Qué estoy haciendo?
Días oscuros en donde le preguntamos a Dios, ¿en dónde estabas tú cuando pasó todo esto, Señor? No hay gente que dice, ay, si existiera Dios, ¿usted cree que si existiera Dios no hubiese pasado eso? ¿No he escuchado a gente hablar así? Yo he escuchado muchas. ¿En dónde estabas tú cuando pasó esto o cuando pasó esto otro? Porque en esos días oscuros, quizás cuántas veces le hemos preguntado eso al Señor. En medio de un corazón angustiado, en medio de un sufrimiento, en medio de las pérdidas o en medio de miles de pensamientos que bombardean nuestra mente, ¿cuántas veces le hemos dicho, Señor, si yo te sirvo, si yo soy bueno, si yo no soy malo, si yo... ¿Cuántas veces le hemos dicho al Señor, ¿y por qué? ¿Dónde estabas tú? ¿Qué pasó que me volvió a suceder esto? ¿Cuántas veces le hemos preguntado eso a Dios en vez de meditar en dónde tenemos puesta realmente la mirada? Porque es porque tenemos puesta la mirada en el lugar incorrecto, hermano querido, que muchas veces le preguntamos, le hacemos esa pregunta a Dios. La tenemos puesta en los problemas, tenemos la mirada puesta en los problemas, tenemos la mirada puesta en las angustias, la tenemos puesta en las necesidades, tenemos puesta la mirada en nuestros jefes, en nuestro trabajo, en nuestra economía. Cabe preguntarse a través de esta palabra en dónde tenemos puesta la mirada. Porque en un momento determinado así se encontraba David. Pero ¿sabe algo? Él supo mantener la fe en los tiempos difíciles. Porque eso es lo que marca la diferencia en ese tiempo oscuro. Eso es lo que va a marcar la diferencia en el tiempo difícil. Es en donde tú tengas puesta tu mirada. Es en donde tú tengas puesta tu confianza, en donde tú tengas puesta tu fe. Eso va a marcar la diferencia. Hermano, en cada uno de nosotros eso será lo que va a marcar la diferencia. David supo mantener la fe en las situaciones, supo mantener su fe en esas situaciones difíciles. Porque los versos 5 y 6 de este salmo, mire, vamos a ir rápido, va a ser cortito el mensaje hoy día. Porque no hay mucho que darle vuelta a este salmo, más que mantener la fe en donde debemos mantenerla en los días difíciles, porque todos pasamos por momentos difíciles. Todos pasamos por momentos oscuros, todos pasamos por tiempos de adversidad. Hermano, a todos nos viene el día malo. ¿Sabe cuál es el día malo usted o no? Ese día en donde usted dice, no me quiero ni acordar de él. Claro, y todos tenemos un día así. Yo le contaba el otro día, ¿se acuerda, pastora? Que el día yo contento, va, y siguieron los problemas. En los versos 5 y 6 de este Salmo 13 nos deja ver que David hizo algo muy inteligente en medio de eso, en medio de esos días oscuros. ¿Y sabe qué fue eso? Eso fue que David abrió las pupilas de su corazón. Escúcheme, porque es como la vista cuando se apaga todo, cuando todo está oscuro, y se enciende un poco de luz, y esa pupila lo que hace es captar esa luz para poder ver en medio de la oscuridad. Eso hace nuestro corazón, escúcheme, eso hace nuestra fe y nuestro corazón cuando lo direccionamos a Dios. Él es nuestra luz, Él es nuestra salvación. Y cuando se abren las pupilas del corazón, las pupilas de la mente, hermanos, empezamos a ver en donde todo se ve oscuro, en donde todo se ve mal, en donde parece que no hay salida, en donde parece que no hay solución. Y eso fue lo que hizo David, eso fue lo inteligente que él hizo. Eso fue lo que David hizo. David abrió las pupilas de su corazón. Fue que David abrió las pupilas de su mente. ¿Y sabe para qué? Para permitir que esa luz de esperanza, para permitir que esa luz de fe en Dios entrara a su vida, escúcheme, y entrara a su corazón y cambiaran las circunstancias en la vida de David. Porque eso pasa cuando usted abre las pupilas de su corazón. Lo que se ve imposible, humanamente quizás imposible hacer, hermano, Dios cambia la condición a través de cosas extrañas. A través de cosas que usted no se imagina, Dios cambia las condiciones de lo que usted vive, de lo que usted enfrenta.
David permitió y abrió las pupilas de su corazón a esa luz de Dios, a esa palabra. ¿Y sabe cómo lo hizo? Recordando todo el bien que Dios le había hecho a él. En medio de toda esa incertidumbre, de esa pregunta, David dijo, no, Dios ha sido muy bueno conmigo, siempre ha sido bueno conmigo. Él me ha traído hasta aquí, Él me ha guardado, Él me ha cuidado, Él me ha bendecido, Él me ha librado. David abrió las pupilas de su corazón a través de dejar entrar la luz de Dios. ¿Qué es lo que es la luz de Dios? Todo lo bueno que Dios había hecho con él. Por eso que lo hizo, para permitir que esa luz de esperanza, para permitir que esa luz de fe en Dios entrara a su vida y a su corazón y las cosas cambiaran. Porque eso pasa cuando tú abres las pupilas de tu corazón, las cosas cambian. Las cosas cambian porque ya tu enfoque no es el mismo, es distinto, es diferente. Ya su enfoque no es el problema, ahora es lo bueno que ha sido Dios con usted. Y usted dice, si Dios hasta aquí me ha ayudado, no confiemos, Dios nos va a seguir ayudando, Él va a seguir haciendo, Él va a seguir obrando. Pero porque tú abriste las pupilas de tu corazón, tú abriste las pupilas de tu mente y te acordaste, trajiste a memoria todo lo bueno que Dios ha hecho contigo. Nosotros tenemos un recuerdo siempre con la pastora, ves que tenemos un problema, decimos, pero mira viejita, si Dios nos trajo hasta aquí, vamos, démosle nomás. Avancemos, le digo, si hay que reconocer, si no hemos sido nosotros, ha sido el Señor. Entonces vamos, démosle como Dios nos va a traer hasta aquí para dejarnos aquí. Y eso algo tan simple nos anima porque recordamos lo bueno que ha sido Dios, nada más que eso. Recordamos lo bueno, lo malo que nosotros no recordamos, lo bueno que ha sido Dios en los momentos difíciles, oscuros, porque si lo recordáramos, nos resplandecería esa luz de Dios en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón. Y ya no veríamos todo oscuro, lo veríamos más claro, veríamos, clarito el paso que tenemos que dar. Porque sabemos que hay una palabra que viene a tu espíritu, que viene a tu corazón, hermano, que va a alumbrar esa decisión que tienes que tomar. Porque David en día de oscuridad también dijo, mas yo en tu misericordia confío. Claro, en ese día oscuro David también dijo, mi corazón se alegra en tu salvación. Verso 5 dijo, mas yo en tu misericordia he confiado. David dijo, mi corazón se alegrará en tu salvación. O sea, se acordó de lo bueno que ha sido Dios. Escúcheme, y eso, ¿sabe lo que hizo? Que viniera claridad en medio de esa oración que él tenía. En medio de eso que le estaba diciendo a Dios en el verso 1 al verso 4. Que viniera claridad. Que ya no pensara más de que Dios no estaba con él, que Dios se había alejado, que Dios lo había dejado solo. Le vino claridad. Por eso dice, mas yo en tu misericordia he confiado. Se acordó, he confiado, se acordó. Se acordó de lo bueno que había sido Dios con él, desde que él estaba ahí, porque Dios hasta ese momento, hasta ese tiempo lo había traído. Y eso es lo que tiene que despertar en nosotros. El acordarnos de lo que Dios ha hecho con su vida y la mía. En medio de esos momentos difíciles, en medio de esos momentos oscuros, hermano, acordarnos si Dios ha sido bueno. Él ha sido bueno, Él nos ha sostenido, nos ha mantenido, nos ha ayudado, nos ha librado y nos mantiene hasta el día de hoy de pie. Porque David en día de oscuridad también dijo, mas yo en tu misericordia he confiado. En los días oscuros David dijo, mi corazón se alegra en tu salvación. Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegra en tu salvación. Y a eso es lo que Dios nos quiere invitarnos el día de hoy. Hermano, es a eso. Es a que en días oscuros, es a que en esos días difíciles, días los cuales tenemos todos nosotros, decidamos confiar en la misericordia de Dios. Decidamos confiar en el amor del Señor, en la misericordia de Dios, en el favor de Dios, en que Dios está con nosotros. Decidamos confiar en su palabra y sus promesas. ¿Es fácil? No, no es fácil. ¿Vienen dudas? Sí, vienen dudas. Y lo vemos a través de los primeros 4 versos acá en este Salmo 13. David lo vivió, lo sintió. Pero acuérdate, mira al lado, dile acuérdate, sí, acuérdate, dígale.
Golpéelo. No lo golpeé. Claro, acuérdate. En medio de esos días oscuros, momentos difíciles, acuérdese. Acuérdese de lo bueno que ha sido el Señor. Acuérdese de lo que Dios ha hecho en su vida, de lo que Dios ha hecho en su casa, de lo que Dios ha hecho en su familia. Acuérdese. Acuérdese, ¿sabe por qué? Porque eso traerá claridad en medio de esos momentos oscuros. Eso traerá esperanza en medio de esos momentos en donde usted no ve que no puede salir. Decidamos creer. Decidamos, mi hermano, alegrarnos. Decidamos estar seguros que Dios es nuestra salvación en medio de esos tiempos de oscuridad. Así como David dice, mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. O sea, le está diciendo, yo me acuerdo lo bueno que ha sido conmigo. Y como me acuerdo lo bueno que ha sido conmigo, no puedo decir otra cosa que tú a mí también, Señor, me vas a salvar y yo me voy a alegrar en medio de lo que vas a hacer. Ahora a lo mejor puede que no entendamos lo que estamos viendo. O puede que el dolor a lo mejor sea muy fuerte. Pero le repito, decidamos confiar en la misericordia de Dios y alegrarnos también en la salvación del Señor. Porque esa es una decisión suya. Es una decisión mía. Hermano, para cada uno esa es una decisión que nosotros debemos tomar. Usted decide si confía o no. La palabra está, Dios está, Él existe y su poder es real. Amén. Usted y yo decidimos si confiamos o no confiamos. Si confías, ese momento de oscuridad, ese día malo, ese día como quiera llamarle usted, hermano, empieza a aclararse, empieza a ver la salida, empieza a tener fuerza para poder soportar, pasar y salir de ahí. El confiar en el Señor nos sacó del día oscuro. El confiar en el Señor nos sacó del día oscuro. ¿Y sabe cómo? Enfrentando la oscuridad, pero ahora acordándonos de lo bueno que había sido Dios. Porque eso hace la palabra de Dios en nosotros, trae claridad. Eso hace la palabra de Dios en tu corazón, en tu mente, trae claridad. Eso hace la luz de Dios en nuestras vidas. Eso hace la luz en tu pupila. Hace que en medio de la oscuridad esa pupila capte esa luz y tú puedas ver en donde era todo oscuro. Por eso que puede que no entendamos el momento que estamos viviendo. Puede que el dolor a lo mejor sea muy fuerte. Puede que decidamos, pero decidamos confiar en la misericordia de Dios, alegrarnos también en su salvación. Porque el verso 6 de este mismo Salmo 13 dice que David en esos días oscuros, que David en esos días de dificultad decidió cantar a Jehová. Cantaré a Jehová. A ver, le pregunto a usted, ¿usted puede cantar a Jehová en esos días difíciles? Porque si no puede, reconózcalo y empiécelo a hacer. Porque eso va a traer claridad a usted. Por eso que en los días oscuros, cuidado con lo que hablas, con lo que sale de tu boca. En los días oscuros, si no va a salir una palabra que alabe a Dios, que adore a Dios, mejor ciérrela. David decidió cantar a Jehová, decidió cantarle a Dios porque Dios le había hecho bien, porque se acordó de lo bueno que Dios había sido con él. Verso 6, cantaré a Jehová. Hay una causa por la cual lo iba a hacer. No era por el día oscuro, no era por lo que estaba viviendo, era por lo que Dios había hecho hasta ahora con él. Y nosotros nos centramos más en lo que estamos viviendo y no en lo que Dios ha hecho en medio de todo ese tiempo. Por eso nos cuesta cantar, nos cuesta alabar, nos cuesta adorar. Un problema nos deja en la casa, un problema nos detiene, un problema nos limita. ¿Sabe por qué? Porque nos cuesta acordarnos lo que Dios ha hecho, porque nos enfocamos más en lo que estamos pasando. En otras palabras, David dice aquí David le cantó a Dios recordando todo lo que Dios había hecho a su favor.
David le cantó a Dios recordando todo el bien que Dios le había hecho a lo largo de todos estos años, de todos sus años. Le cantó a Dios por todo lo que Dios había hecho, no por lo que estaba viviendo. Porque cuando tú te recuerdas de lo bueno que ha sido Dios y empiezas a alabar a Dios, empieza a alumbrar ese camino que se veía oscuro. Claro, las nieblas, dice la Biblia, las tinieblas a disipar. Ese era un pececito. Se empieza a disipar. Porque eso hace la palabra de Dios. Lámparas a tus pies, a mis pies, su palabra. Y cuando me acuerdo de lo que Dios ha hecho, lo que Dios me ha hablado, empieza a venir claridad, pues hermano. Si es como tomar un fósforo en medio de la oscuridad y buscar encenderlo. Pero usted puede tener el fósforo, la lámpara, pero si no la enciende, siga oscura. Lo mismo ocurre con lo que Dios le habla a usted. Si hay una palabra, escuche, si Dios ha hecho bien con usted y usted no busca meditarlo, recordarlo, usted sigue en ese tiempo, en ese día malo. Porque no encuentra cómo salir de él. Y la única forma de salir de él es acordándose, verso 5, acordándose de lo bueno que ha sido el Señor. Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. La única forma de salir de los primeros 4 versos es acordándose del verso 5 y el verso 6. Entonces en los días malos, en los días de oscuridad, no nos encerremos ni tampoco nos desenfoquemos más de lo que la situación quiere desenfocarnos. Sino que aferrémonos a la luz de Dios. Aferrémonos a la luz de su palabra. Aunque muchas veces la podamos ver quizás muy poca, como que esa luz parece que no se ve en medio de los problemas que enfrentamos, en medio de las situaciones que podamos estar viviendo. Aferrémonos a la luz de Dios, aferrémonos a lo bueno que ha sido el Señor, aferrémonos a su palabra, aferrémonos a lo que Dios ha hecho en toda nuestra vida con nosotros, aunque muchas veces usted no lo pueda recordar con claridad, pero esa será la luz suficiente que le va a ayudar a usted a salir de ese día oscuro. Pero aprendamos a fortalecer nuestra fe desde allí. Aprendamos a fortalecer nuestra fe haciendo las 3 cosas que hizo David. Aprendamos a fortalecer nuestra fe desde ahí. Desde la palabra de Dios, desde las promesas de Dios. De lo bueno que ha sido Dios con usted y conmigo, aprendamos a fortalecer primeramente nuestra fe desde ahí. Queremos ver grandes milagros para que Dios fortalezca nuestra fe cuando no nos acordamos ni siquiera y reconocemos lo que Dios ya ha hecho con usted y conmigo. ¿Cómo vamos a ver algo grande si no reconocemos lo poco, lo pequeño, lo bueno que ha sido Dios con nosotros? Aprendamos a fortalecer nuestra fe desde allí. Aprendamos a fortalecer nuestra fe haciendo las 3 cosas que hizo David. Salmo 13, 5 y 6 dice: mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Verso 6, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Entonces, como número 1, David en los días de oscuridad, ¿sabe lo que hizo? Decidió, escuche bien, decidió, diga conmigo, decidió. Él decidió confiar en Dios y en su misericordia. Eso fue lo primero que hizo. Para enfrentar ese tiempo difícil. Para enfrentar ese día malo. Para traer claridad en medio de ese día oscuro. Él decidió, escúcheme, decidió confiar en Dios. Y en la misericordia de Dios, en su misericordia. Número 2, en los días oscuros. En los días de dificultad. David decidió alegrarse. Míreme hacia acá, a ver. ¿Cuántos llegaron con problemas? ¿Cuántos llegaron con situación? Oh, qué bueno, enséñame cómo lo hace. Decida alegrarse. Decida hacerlo usted. Escúcheme, usted no tiene que tener una situación buena, agradable para vivir alegre. Sino que lo que usted necesita, escúcheme, para mantenerse en esa alegría es acordarse de lo bueno que ha sido el Señor hasta el día de hoy con su vida. Dígale al lado entonces, ahora sé por qué andas tan serio, dígale.
Ahora sí que sé, dígale. Es porque no nos acordamos de lo bueno que ha sido el Señor. La alegría del corazón hermosea el rostro. David, en día de oscuridad, número 1, decidió confiar en Dios y en su misericordia. Número 2, en días oscuros, en días de dificultad, David decidió alegrarse. Claro, en días oscuros, en días de dificultad, David decidió alegrarse creyendo que Dios, dice la Biblia, era su Salvador. En el verso 5. Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación, porque tú eres mi Salvador, le dijo. Entonces alegrémonos. Hermanos, creamos que en medio de lo que podamos estar viviendo, Dios es nuestro Salvador, quien nos ayuda. Y número 3, David le cantó a Dios. Dice el verso 6, cantaré a Jehová. ¿Por qué le iba a cantar? Le pregunto a usted, ¿hay alguno a quien Dios le haya hecho bien? ¿Y por qué no canta? Hermanos, si parece gracioso, ¿cierto? Pero está escrito. Y si está escrito y usted lo hace, el resultado de lo que está escrito vendrá también a su vida, así como vino a David. David le cantó a Dios, David adoró a Dios. Entonces aprendamos a alabar y adorar a Dios en medio de esos días oscuros y en medio de esos días de dificultad. Que el día oscuro, que el día de dificultad, que el día del problema, que ese día que parece que fue negro, que no vio nada, que no vio una, hermano, no sea el día que impida que usted alabe y adore a Dios. Porque cuando usted alaba y adora a Dios es que viene la luz de Dios en medio de esos días oscuros y las cosas empiezan a cambiar. Es ahí que viene la luz de Dios, que resplandece la luz de Cristo. Claro, es ahí que algo sucede en donde usted no ve nada. Aprendamos a alabar y adorar a Dios en medio de esos días oscuros, en medio de esos días difíciles, en medio de esos días de dificultad. Y aprendamos a hacerlo recordando todo lo que Dios ha hecho con nosotros. Aprendamos a hacerlo recordando todo lo que Dios ha hecho con usted. ¿Sabe por qué? Porque estas son 3 claves para no desenfocarnos. Estas son 3 claves para mantener nuestra mirada en el lugar correcto. Hermano, estas son 3 claves para mantener nuestra mirada, nuestra confianza, nuestra esperanza, para mantenerla en Dios. 3 claves que si usted la pone en práctica en su vida, usted no se va a desenfocar en medio de esos días oscuros, porque, escúcheme, porque usted en medio de toda esa oscuridad va a tener claridad para poder ver. Porque abrió las pupilas de su corazón y las abrió a lo que Dios ha hecho con ustedes. Así como la vista, la pupila de nuestra vista, de nuestro ojo, se abre cuando hay una luz para captar esa luz y poder ver en medio de donde no se ve. Así el corazón capta la luz de Dios para poder ver usted más claramente en donde nadie más puede hacerlo. 3 claves para mantener la fe en tiempos de dificultad. Para mantener la fe en tiempos de pérdida. 3 claves para mantener la fe en tiempos en donde muchas veces sentimos que el corazón tiende a desmayar porque no podemos comprender el porqué de las situaciones y el porqué de esas aflicciones que nos tocan pasar. 3 claves para confiar en el Señor y su misericordia. 3 claves para alegrarnos creyendo que Él es nuestro Salvador. Y para sostenernos en la fe, alabándole, adorándole por todo lo que Dios ya ha hecho en nuestro favor. Escúcheme, 3 claves para sostenernos en la fe en medio de esos días difíciles. Porque es en medio de esos días difíciles en donde necesitamos ver con claridad qué hacer, qué decisión tomar, cómo salir de lo que estamos enfrentando, cómo pasar la adversidad. Es ahí donde necesitamos estas 3 claves que nos enseña esta palabra aquí en el Salmo 13. Es ahí donde necesitamos eso, porque hay días malos que nos van a llegar a todos.
Hay días malos que van a venir a usted, así como nos van a venir a cada uno de nosotros, nos van a venir. En este mundo vamos a tener aflicciones, días difíciles. Es más, la Biblia dice que viene un día, pero que es súper malo. ¿Sabía usted o no? Hay un día en donde dice la Biblia que viene, que va a ser grande y terrible, o sea, más malo que nos toca vivir a diario. Claro, y es ahí donde usted va a tener que, escúcheme, por eso es que con estos días oscuros usted practica para cuando venga ese día grande, negro, malo, terrible, ardiente. Es aquí donde practicamos para que cuando venga ese día estemos bien enfocados. Para que cuando venga ese día, escúcheme, usted pueda ver con claridad a su Señor. Es aquí donde usted y yo practicamos. Es aquí en donde ponemos, en donde ejercitamos. En donde colocamos, escúcheme, ejercitamos y colocamos nuestra fe en el lugar correcto, en la persona correcta, que es Dios. Porque ¿cómo vamos a colocar nosotros? Imagínense. ¿Cómo vamos a poder ver en un día oscuro, un día tan grande a Dios, si no somos capaces de acordarnos ahora en medio de esos días, medio ni siquiera oscuro, si no somos capaces de acordarnos de lo bueno que ha sido el Señor? ¿Cómo lo vamos a poder ver cuando Él venga? ¿Cómo vamos a poder reconocerlo? Por eso David cuando ora, el Señor, ¿hasta cuándo me tendrás abandonado? Parece que no te acuerdas de mí, pero después dice, más yo he confiado. Por eso después dice, voy a cantarle al Señor también. Porque en realidad sí, está bien, paso un problema, paso otro, vivo esta situación, vivo esta otra, parece que se juntan mucho, me rodean las situaciones. Señor, me llegan en forma de combo, dijo David. Pero no me voy a olvidar de lo bien que tú me has hecho, Señor, dijo. Y eso es lo que cambia la perspectiva, escúchame, eso es lo que cambia tu enfoque, eso es lo que cambia en cómo tú enfrentas y cómo miras el problema que tienes enfrente. Escúchame, es poder verlo a través de lo que Dios está haciendo. Cuando Eliseo ora por Giezi, su criado, le dijo, para que vea, Señor, mire, para que vea, le dijo, ábrele los ojos para que vea que los que están con nosotros son mucho más que los que están en contra, que están en él, que están con ellos, le dijo. O sea, para que vea, Señor, lo que tú estás haciendo, para que se recuerde lo que tú, Señor, has estado haciendo en todo este tiempo a través de nosotros. Para eso ora Eliseo. Claro, para eso ora. Oró para que Dios le abriera los ojos espirituales a Giezi, y después ora para que Dios le cierre la vista, no la natural, sino que le cierre el entendimiento al ejército que venía contra él, para que no le reconocieran que él era Eliseo a quien tenían que capturar y llevárselo al rey que lo había enviado. Por eso que ora y listo, le cegó al ejército que venía contra él. Y le dijo, ustedes parece que buscan a alguien, yo los voy a llevar donde está él. Le dijo, síganme. Y todos siguieron a Eliseo a Samaria. Si tenían que apresar a Eliseo, lo rodeaban a él, no iban al ejército, iban a Eliseo. El rey mandó a buscar a Eliseo al vidente, al que revelaba al rey de Israel, al rey del pueblo de Dios, al que le revelaba aún los secretos que hablaba en su cámara más oculta. Y Eliseo pide a Dios, hiérelos con ceguera, Señor. Escúcheme, y para que siguieran a Eliseo, no quedaron ciegos naturales de la vista, sino que ciegos del entendimiento. Por eso miraban a Eliseo y no reconocían que era él el que tenían que apresar y llevar. Y Eliseo le dijo, andan perdidos, yo los voy a llevar, vengan, síganme. A Samaria los llevó Eliseo. Y cuando estaban en Samaria llegaron allá y le dijo, Señor, ábrele los ojos, quítale la ceguera para que ahora puedan ver. Y cuando abrieron los ojos, dice la Biblia, se dieron cuenta que estaban en Samaria, el ejército de Israel ahí, el rey de Israel. Ahí tenían, escúchame, tenían al ejército, estaban en plena ciudad del ejército de Dios, del pueblo de Dios. Entonces, escúchame, así como Dios le cerró la vista, le abrió la vista a Giezi, si usted y yo no recordamos lo bueno que ha sido Dios con nosotros, también la podemos perder nosotros. Podemos perder el enfoque, podemos perder el propósito, podemos perder el verdadero propósito por el cual Dios nos tiene con los ojos abiertos. Por eso es importante que usted y yo, en medio del día oscuro, recordemos lo bueno que ha sido Dios con nosotros. Recordemos lo que Dios ha hecho, porque eso va a alimentar tu fe, fortalecer tu fe para que tú te levantes y puedas seguir avanzando. Aún en medio de ese día oscuro,
pero ya no a ciegas, sino que ahora, por medio de la fe, por medio de la palabra de Dios, con la claridad que esa palabra de Dios trae a nuestra vida, nos da a nuestra vida para poder salir de esa situación, para poder vencer en medio de la adversidad y poder alcanzar lo que Dios nos llamó a alcanzar. Póngase en pie, por favor. Entonces ahí tenemos 3 claves más para mantener la fe en los tiempos difíciles. 3 claves más, escúcheme, para mantener la fe en medio de los tiempos difíciles. ¿Sabe por qué? Porque Dios se quiere glorificar en medio nuestro. Dios quiere mostrar su gloria, Dios quiere mostrar su poder. Pero nosotros tenemos que entender, estar sensible a lo que Dios nos está llamando y lo que Dios nos llama a hacer cada día. Por eso no podemos quejarnos, sino que alabemos a Dios, adoremos a Dios y vamos a darnos cuenta que en medio de esos días en donde parece que no vemos nada, que todo es contrario, que todo nos rodea, que las malas noticias llegan en 2 por 1, en 4, pague 1, lleve 4. Nos vamos a dar cuenta que en medio de todo eso vamos a tener nosotros la claridad para tomar una buena decisión y Dios se va a glorificar en medio de aquello que decidamos nosotros. ¿Sabe por qué? Porque cuando nos acordamos de lo bueno que ha sido Dios, cuando abrimos las pupilas del corazón y de la mente al Señor, Dios nos da la claridad. Dios nos da la claridad, nos da la claridad, nos da la claridad, Dios nos da la claridad. ¿Sabe para qué? Para que podamos avanzar, ya no a ciegas, sino que de manera sabia. Escúcheme, de manera sabia, confiado y a través de la salvación del Señor también para nosotros. ¿Se acuerda de las 3 claves? Guárdelas y póngalas por obra, porque en medio de eso que enfrentamos y vivimos, Dios quiere glorificarse, quiere hacer algo extraordinario. De verdad, Dios quiere hacer algo extraordinario. Y eso eso nos tiene que a nosotros, nos tiene que traer claridad. En medio de esos días oscuros en donde usted dice, ¿será, Señor, que esto será tuyo? ¿Será que es verdad, Señor? ¿Será que será así? ¿Será que tú vas a cambiar la situación? ¿Será, Señor, que va a arreglar las circunstancias? No vamos a estarle preguntando al Señor así, sino que en medio de eso que vemos, vamos a ver esa luz brillar, esa luz de Dios, esa palabra de Dios, esa promesa de Dios. Vamos a tener esa confianza en el Señor y por causa de eso vamos a ver también cómo Dios nos va a librar, nos va a salvar en medio de lo que podamos enfrentar. Cierre sus ojos. Señor,